presentar al licenciado Juan Carlos Zapata. Él es licenciado, se graduó con honores de la maestría en Gestión Pública y Liderazgo de la Escuela de Gobierno en Guatemala. Es la persona responsable de las relaciones públicas y comunicación de Fundesa. Participa como director del Programa Nacional de Competitividad en el Consejo Privado de Competitividad en el Comité Político de CACIF, la Comisión Internacional del Sector Privado y la Coalición por la Seguridad Ciudadana. Actualmente apoya al sector empresarial a fomentar consejos de competitividad a nivel municipal en la provincia del país. Bienvenido, Juan Carlos Zapata. Bien, muchísimas gracias. Primero, pues quisiera agradecer a Cámara de Construcción por esta invitación para poder presentar sobre los retos que implican la innovación para generar desarrollo y competitividad en el país. Importante recalcar que cuando hablamos de innovación, muchas veces nos enfocamos en temas micro y se nos olvida que la innovación tiene que estar generada, y cuando hablamos de un país como Guatemala, bajo ciertos parámetros. Y quiero llevar mi presentación con un mensaje muy importante sobre el Índice Global de Innovación, que es un indicador que permite establecer cuáles son las capacidades y los resultados en materia de innovación de las principales economías del mundo. Es una publicación que genera la Universidad de Cornell de la mano con la Universidad de INSEAD y también con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esto pues expone anualmente alrededor de 131 economías a través de alrededor de 80 indicadores con datos que representan más del 90% de la población y 98% del PIB global. Y como ustedes pueden ver, y lo menciona muy bien Francis Gurry, director general de la OMPI, menciona que se tiene en cuenta la función fundamental de la innovación como motor del crecimiento económico y la prosperidad, así como las necesidades de que exista una amplia visión horizontal de la innovación aplicable tanto a economías desarrolladas como emergentes. Ahora bien, ¿qué es lo que mide y cómo evaluamos la innovación a nivel global? Bueno, hay ciertos factores que se toman en cuenta, especialmente aquellos relacionados a instituciones, capital humano e investigación, todo lo que se relaciona a infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación de negocios, producción del conocimiento y la producción creativa. Estos pilares, que tienen 21 componentes, se dividen en alrededor de 80 variables que miden 7 relacionadas al tema institucional, 12 que están directamente relacionados a la investigación y el capital humano, 10 en cuanto a infraestructura, 9 de la sofisticación de mercados, 15 que van directamente relacionados a la sofisticación de negocios, 14 en producción del conocimiento y 13 en la producción creativa. Y ya vamos a ver algunos de los resultados más importantes a nivel global y también para América Latina y por supuesto para Guatemala. Lo primero es reconocer que en el mundo ustedes pueden ver cómo varios países han retrocedido en la evaluación de innovación. El país número 1 sigue siendo Suiza, pero es importante reconocer que todos los países de alguna forma retroceden. La mayoría de países se mantienen en un ranking similar, que también pueden ver ustedes como en el caso de Suiza, Suecia y Estados Unidos se mantiene en la misma posición. En el caso de Suiza y Suecia es interesante conocer cómo estos dos países pues de alguna forma han ido generando mejoras importantes, aunque Reino Unido, que es el país que mejoró una posición, esto fue gracias a reformas que se han hecho para proteger a inversionistas minoritarios. Por el otro lado, vemos cómo Dinamarca mejora una posición, especialmente en aquellos avances de capital humano respecto a la educación. Corea, que mejora una posición también y se posiciona número 1 en capital humano y en investigación. Ustedes pueden ver cómo
en el ranking, en los primeros 20, existen países de América, de Europa, que es la gran mayoría, y también de Asia. En el caso de Hong Kong, mejoró 2 posiciones y se coloca número 1 en cuanto a la producción creativa. En el caso de Francia, mejora 4 posiciones y hay algunos avances importantes en investigación y desarrollo. Algunos países que vieron mermadas la innovación y retroceden son Israel, Irlanda y Austria. Y como pueden ver, no hay ningún país de Oceanía, de África o de América Latina en los primeros 20 países más innovadores. Y esto es importante recalcarlo porque como ya lo van a ver, en el caso de América Latina, los países están muy por debajo del liderazgo regional que tiene Europa, Asia y los 2 países de América como lo son Estados Unidos y Canadá. En el caso de América Latina, de hecho, el país más innovador es Chile, que se encuentra en la posición 54 de 131 países, aunque si bien se mantiene como el país más innovador de América Latina, pues retrocede 3 posiciones. México, que también pues avanza una posición, ha generado un esfuerzo importante en la producción del conocimiento. Costa Rica, que de alguna forma se ha logrado posicionar en temas de innovación, retrocede una posición en este último informe del 2020 por la poca sofisticación en el mercado, especialmente en la atracción de inversión, por no contar con iniciativas que protejan a los inversionistas minoritarios. En temas de países relacionados como Brasil, avanza 4 posiciones con mejoras importantes en investigación y desarrollo. Vean ustedes cómo la evaluación de muchos de ellos por debajo de los 40 puntos sobre 100. Y eso incluido, digamos, que varios de estos países en América Latina, algunos han avanzado importantes posiciones. El país que más retrocede en América Latina es Uruguay, que cae pues de alguna forma en el ranking 7 posiciones, precisamente por la poca capacidad que ha tenido Uruguay en cuanto al generar acceso a crédito para MIPYMES. Otros países como Perú y Argentina que también pues retroceden en esa misma forma. Y en el caso de El Salvador es interesante reconocer cómo avanzó 16 posiciones y es el país que más avanza en América Latina con mejoras importantes en cuanto a la sofisticación de mercados por mayor acceso a crédito y también la producción creativa. Por último, Bolivia, que mejora 5 posiciones, Honduras y Guatemala mejoran una posición. Y vemos cómo Guatemala, lastimosamente, y ya vamos a ver algunos de los factores que inciden, está en la última posición de América Latina y en la posición relativa 106 de 131 países, con una evaluación de 22.35 puntos sobre 100, es decir, nos hace falta mucho avanzar en varios de los aspectos que evalúan los temas de innovación y que vamos a ver que en el caso de estas evaluaciones a nivel global sirven no solo como una herramienta de atracción de inversión, de generación de oportunidades y también para poder fortalecer la capacidad del país para atraer capital que ayude a crecer la innovación en determinadas economías. En cuanto al índice de innovación 2020 en Centroamérica, pues podemos ver cómo cada una de estas evaluaciones está sobre 100 puntos. Aquí ustedes pueden ver la posición relativa de cada uno de los países sobre los 131 países. Entonces, algunos datos interesantes. Costa Rica, que es el país más innovador en cuanto a la región centroamericana y de hecho uno de los 3 de América Latina, resalta mucho en su evaluación sobre 100 puntos en el tema de instituciones, capital humano e investigación, sofisticación de negocios, producción del conocimiento y producción creativa. En el caso de Panamá, vemos cómo la infraestructura es la ventaja que tiene sobre el resto de la región. Y pues hay temas deficientes en cuanto a la sofisticación de negocios, que es, si lo vemos, el último
o la peor nota en toda Centroamérica. En cuanto a República Dominicana, es interesante hacer notar que en el tema institucional, pues está muy similar, digamos, a países como El Salvador, pero en el caso de la sofisticación de mercado, sí es ahí en donde República Dominicana tiene que hacer un mayor avance respecto al resto de Centroamérica y, por supuesto, en temas de producción del conocimiento, que para el caso de República Dominicana, pues está bastante bajo, aunque vemos Guatemala con 10 puntos sobre 100. El Salvador, que no tiene, digamos, el mayor puntaje ni tampoco el menor en ninguna de los diferentes valores que se evalúan. Importante reconocer cómo en el tema institucional, en el tema de infraestructura, pues de alguna forma está mejor que Honduras y que Guatemala. Honduras, que está en la posición 103 con 22.95 puntos sobre 100, resalta que es el país con la menor capacidad institucional en Centroamérica. Y por el otro lado, también en cuanto a la menor capacidad de producción creativa, y que esto hace realmente que países como Honduras tengan que fortalecer los sistemas de innovación, de conocimiento y la producción creativa del país. En el caso de Guatemala, pues no tenemos ningún indicador que resalte por encima del promedio centroamericano. Sí es importante reconocer que tenemos que trabajar mucho en cuanto al capital humano y la investigación. Por supuesto, pues ahí entran todos los temas de educación. En cuanto a infraestructura, somos el país del mundo que menos invierte en formación bruta de capital fijo y, como hemos visto, pues tenemos la peor infraestructura vial en toda América Latina. Y en el caso de la producción del conocimiento, pues también es importante resaltar cómo tenemos que ser capaces de aumentar el número de patentes en nuestro país y fortalecer la capacidad de generar mecanismos que protejan la propiedad intelectual y que esto ayude a incentivar la producción de conocimiento en Guatemala. Una comparación importante en cuanto al índice de innovación para Guatemala en la evaluación del 2019 con respecto a el 2020. Lo primero es en el tema de instituciones. Vemos cómo pues en todas las diferentes variables pues Guatemala ha retrocedido, pero es importante hacer notar que en el caso de instituciones pues ahí se evalúan temas como el ambiente político, el ambiente regulatorio, el ambiente de negocios. En el tema de capital humano y de investigación, ahí pesa bastante el tema educativo, especialmente la educación terciaria, y también cuánto se invierte en investigación y desarrollo en el país. Por el otro lado, en en infraestructura, se evalúa mucho la infraestructura de tecnología, la infraestructura general, es decir, electricidad, logística, carreteras, y también la sostenibilidad del desempeño ambiental del país. Y eso es importante porque es ahí donde también Guatemala tiene rezagos importantes. En cuanto a la sofisticación de mercados, hay temas como, por ejemplo, de acceso a crédito, de inversión, de competencia, del tamaño del mercado, que Guatemala también puede seguir avanzando, aunque como vemos es uno de los factores en donde pues estamos por encima de otros, como por ejemplo el tema de sofisticación de negocios. Aquí se habla mucho de el conocimiento que tienen los trabajadores, la innovación hacia cómo poder tener una mejor colaboración entre el sector privado y las universidades. Este es un tema que, si bien se ha empezado a trabajar desde el sector empresarial de la mano con varias universidades, con un estudio de brechas de talento que el sector productivo está impulsando, pues hay que reconocer que el trabajo en el día a día con las universidades todavía es muy limitado y se tiene que apalancar recursos para que las instituciones del sector privado trabajen de la mano con las universidades y que esto genere mayor conocimiento. Por último, en la absorción de conocimiento, que también es importante en este rubro. En cuanto
la producción del conocimiento, pues ahí está mucho la creación del conocimiento, el impacto del conocimiento en Guatemala y la difusión del conocimiento. Y en que es la producción creativa, que tanto existen activos intangibles como patentes, la creación de nuevos bienes y servicios, especialmente bienes y servicios culturales, en donde Guatemala también tiene importantes avances que puede fortalecer, y la creatividad en línea. Y aquí es donde nuestro país, si bien ha tenido saltos importantes, todavía tenemos que generar mayores inversiones, por ejemplo, en aplicaciones por teléfonos celulares, que eso es uno de los temas críticos en la producción creativa para poder seguir avanzando. ¿Cómo es la relación entre la innovación y el desarrollo? Vemos cómo los países que son líderes a nivel global en innovación, pues también son los países más desarrollados, países como Suiza, Suecia, Estados Unidos, por supuesto aquí vemos China, el tamaño de las burbujas es el tamaño de la población, otros países como Canadá, que también son líderes y que están en azul. Luego están aquellos países que tienen una innovación similar a su nivel de desarrollo, en donde podemos encontrar países como México e incluso países como Irlanda. Luego tenemos estos países que la innovación está por encima de su nivel de desarrollo. Ahí pues, el que resalta bastante es la India y otros países de Asia y de Europa. Y luego, en el caso de aquellos países en donde la innovación está por debajo de nuestro nivel de desarrollo, aquí ustedes pueden ver a Guatemala. Esto lo que ayuda a resaltar es que Guatemala tiene la capacidad para innovar más según el nivel de desarrollo que tenemos, pero que se necesita, por supuesto, invertir más en capital humano, infraestructura, instituciones y generar una estrategia clara de país para acelerar la innovación. Podemos ver cuáles son los países con un nivel similar de innovación al nuestro, pues países como Sri Lanka, Senegal, Honduras, Namibia, Bolivia, Pakistán, Ghana, Tayikistán, Camboya y Malawi. Entonces, esto para reconocer que si nos pusiéramos en los zapatos de alguien del Medio Oriente, de Europa, de Asia, que está viendo este informe, porque este informe se publica en 131 países, genera, por supuesto, mucha conversación, no solo a nivel de las cámaras empresariales de cada país, sino también de los foros de atracción de inversión, de las oficinas de atracción de inversión de los países. Pues vemos cómo si alguien no conoce Guatemala, con qué países nos puede comparar en cuanto al nivel de innovación que tiene cada país. Por último, pues para ir resaltando y resumiendo algunas ventajas y desventajas para la innovación en nuestro país, vemos algunas ventajas como por ejemplo que hay bastantes firmas ofreciendo formación técnica formal. De hecho, el INTECAP es una de los centros de capacitación tal vez mejor valorados, aunque con todavía mucho potencial para avanzar hacia otros sectores. La facilidad de acceso a crédito, las tarifas arancelarias, que son relativamente bajas, el porcentaje de importaciones de alta tecnología con respecto al total, que ya un 10% no es nada despreciable y hay que seguir avanzando por mejorar. Este es el ranking sobre los 131 países. También los pagos sobre propiedad intelectual como porcentaje del total, que también estamos bastante bien. La relación de maestros y alumnos en secundaria. Esto es importante recalcarlo porque si bien tenemos suficiente relación entre maestros y alumnos, por el otro lado, no tenemos suficiente cobertura y por eso es tan importante aumentar la cobertura en secundaria. El nivel de competencia, el país tiene un gran nivel de competencia y eso es importante recalcarlo. Empresas de investigación y desarrollo que ya tienen presencia en el país, el porcentaje de préstamos de microfinanzas y las patentes por origen como porcentaje del PIB. Sin embargo, hay algunos temas en donde Guatemala debe seguir avanzando. Por ejemplo, la falta de legislación sobre insolvencias,
que hay una iniciativa ya en el Congreso que fue aprobado y con dictamen favorable, que está pendiente de primer debate. La formación bruta de capital fijo, especialmente en infraestructura, somos uno de los países que menos invierte en la región. En el 2019, con datos del 2018, estábamos alrededor del 12%. Ahorita ha subido al 14%, pero para tener una idea, países como Panamá invierten en el 45% del PIB. Así es que estamos muy por debajo del promedio de América Latina, que está alrededor del 18%, y del mundo, que está alrededor del 20%. Hace falta también aumentar el número de certificados ISO 14001 sobre desempeño ambiental, esto para poder tener mejores prácticas de gestión. Hay que fortalecer el Estado de Derecho y en eso pues creo que hay un acuerdo importante en la sociedad en la importancia de fortalecer las instituciones para mejorar el Estado de Derecho. Se necesita también una regulación sobre protección a inversionistas minoritarios. Esto es fundamental y es uno de los temas que el gobierno está empezando a discutir para poder llevar al Congreso, ya sea en una reforma al Código de Comercio o en una ley específica. ¿Y por qué esto es importante? Porque genera transparencia, porque genera mejor calidad de la información y además que fortalece la empresarialidad hacia la atracción de inversión, en donde muchas veces el inversionista extranjero comienza como inversionista minoritario. También se necesita aumentar los joint ventures o alianzas estratégicas entre las empresas para poder atraer talento, tecnología, innovación, aumentar los gastos de software en computación como porcentaje del PIB. Y esto es bien importante porque muchas veces tiene que ver mucho con las patentes también. Muchas veces los softwares pues son pirateados, no son originales y eso pues daña también la capacidad de innovación de un país. Por supuesto, pues temas como la estabilidad política, operativa, la efectividad del gobierno y el desempeño ambiental son temas que como país nos tienen rezagados en cuanto a la capacidad de innovación que puede tener Guatemala. Algunas conclusiones importantes para ir terminando. Lo primero es que la innovación conlleva instituciones, políticas y procedimientos que se relacionan más con la propia competitividad del país y que son intrínsecas al desarrollo humano y a la prosperidad de una nación. La innovación y la digitalización están reforzando el crecimiento económico de varios países y en el caso de Guatemala necesitamos reducir las brechas a la urbanización. Esto porque ayuda precisamente a aumentar la infraestructura digital. Por el otro lado, es importante reconocer que el Congreso de la República necesita acelerar varias iniciativas de la agenda económica que pudieran ayudar también a aumentar la innovación en el país. Mejorar la innovación también implica aumentar la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la efectividad de las instituciones públicas. Tenemos que ser capaces también como país de aumentar la inversión en formación bruta de capital fijo que nos permita acelerar la inversión y el desarrollo. Ningún país puede crecer, ningún país puede acelerar sus inversiones y fomentar un ecosistema de innovación si no se tiene de la mano una inversión fuerte en formación bruta de capital fijo, que por lo general pues, está relacionado a infraestructura. El aumento en la inversión pública también debe ir de la mano con mejorar la calidad de los servicios públicos y aquí es importante ir generando un debate más profundo sobre la importancia que tienen las alianzas público-privadas, sobre el desafío que tienen muchas municipalidades de no poder hacer grandes proyectos de urbanización o de inversión que fortalezca la urbanización, porque no se pueden endeudar más de un solo periodo y no se tiene muchas veces la capacidad institucional para plantear grandes proyectos de drenajes, agua, los pocos también planes de ordenamiento territorial. Solo hay 3 municipios que tienen activamente un plan de ordenamiento territorial en el país. Y por último, pues el reto de la innovación para generar mayor desarrollo, pues está precisamente en darle seguimiento a la Política Nacional de Competitividad, que tiene pues un mandato desde el 2018 al 2032, cómo pues de alguna forma se puede esto acelerar. Así es que pues yo lo dejaría ahí, agradecer pues la invitación a Cámara de Construcción a esta semana de innovación.
Muchísimas gracias. Y para más información, yo los invito a que puedan visitar la página de www.fundesa.org.gt. Muchas gracias. Muchas gracias por su valiosa interpretación y por la exposición, Juan Carlos Zapata. Tenemos aquí por el chat una pregunta.